De match ball para el Luxue Bilbao Basket se podría haber calificado este encuentro que el equipo vasco tenía que disputar en Valencia. Quizá por la mala experiencia vivida hace unas semanas, donde los bilbaínos perdieron en la prórroga con un tanteador muy alto, en esta ocasión los de Fotis Kasikaris plantearon un partido mucho más controlado que les sirvió para llevarse de la Fonteta una importantísima victoria. Un parcial de 5-0 inaugurado por Rafa Martínez dio comienzo al partido que no se rompería hasta bien entrado el cuarto con 2 tiros libres de Adrien Morman. El partido estaba muy reñido y las defensas eran muy cerradas. Se llegó al descanso con una ajustada ventaja visitante gracias a un palmeo de Rakovic tras fallar un tiro libre, 18-20. En el segundo cuarto, el cuadro taronja pisó el acelerador y empezó a marcar diferencias en la pintura, con Lishuk como máximo exponente tanto en defensa como ataque. Hasta mitad del cuarto no llegarían los primeros puntos de los vascos de la mano de Morman y Herbel. El resto se caracterizó por una ausencia importante de canastas de ambos equipos. El Valencia Basket fue quien mayor partido sacó de la coyuntura. Se fue mandando al descanso 37-29. Hamilton y Vasselaidis acercaron a los bilbaínos en el luminoso al reanudarse la segunda parte, pero Lishuk evitó males mayores a tiempo con un 2+1. Hacia mitad de este tercer cuarto señalaron una técnica a Velimir Perasovic que provocó un lento acercamiento visitante a pesar de la sequía anotadora que estuvo presente durante todo el encuentro. El conjunto valenciano supo reaccionar para el final del periodo y con 2 buenas defensas recuperaron parte de su renta, 50-45. El Valencia Basket desapareció del partido y un entonado Hamilton fue comiendo terreno a la ventaja local que terminó por ceder, certificando la remontada. El club taronja seguía atascado y no fue hasta los minutos finales que comenzó a dar señales de vida con Dolman, Martínez y Lishuk abanderándolo. Martínez logró el empate desde el tiro libre y Dolman, segundos después, anotó una bandeja en contraataque y sacó una falta personal, fallando el tiro libre adicional. En la posesión final, el Valencia Basket defendió con todo, pero el Luxue Bilbao Basket logró desmarcar a Vasselaidis, que convirtió un triple decisivo, especialidad de la casa, a 2 segundos del término del encuentro, que se tradujo en la victoria bilbaína 60-61.